Dicen que hay puertas que nunca debieron abrirse. Y la peor de todas es la curiosidad. Bienvenido seas a Hollow Channel. Mi nombre es Billy. O al menos eso es lo que solía ser. Ahora no estoy seguro de quién soy, ni siquiera estoy seguro de si esto que escribo es real o simplemente otro susurro en la oscuridad de mi mente fracturada. Pero debo contar esto. Debo dejar constancia de lo que sucedió en esa casa gris al final de Maple Street, porque si no lo hago, nadie sabrá la verdad. O tal vez nadie la creerá de todas formas. Eso también es parte del horror, ¿verdad? Cuando nadie te cree, cuando eres invisible incluso cuando estás gritando. Viví con mis tíos durante 16 años. 16 años de una jaula dorada que se convirtió lentamente en una tumba. Mis padres murieron en un accidente automovilístico cuando yo tenía apenas 3 años, un detalle que mis tíos nunca me dejaban olvidar. Mi tía Margaret solía decirme, con esa sonrisa que parecía genuina pero que ahora sé que era una máscara, que ella y mi tío Richard eran mis salvadores. Que sin ellos, yo habría terminado en un orfanato, criándome entre desconocidos. Eso era lo que ella decía cuando estaban sus amigas visitando. Cuando estábamos solos, la historia era diferente. Mi tío Richard era un hombre de 53 años cuando todo comenzó a desmoronarse. Tenía ese tipo de presencia que hace que la gente se encoja en su silla cuando entra a una habitación. Sus ojos eran grises como el acero, y su voz resonaba con una autoridad que no admitía cuestionamientos. Trabajaba como abogado, lo que significaba que pasaba la mayor parte del día fuera de casa, pero cuando regresaba, la atmósfera en esa casa gris cambiaba. Se volvía pesada, opresiva, como si el aire mismo se espesara con su presencia. Desde que tengo memoria, Richard me humillaba. No de formas que dejaran marcas visibles, sino de maneras que se filtraban bajo la piel y se alojaban en los huesos. Me llamaba inútil cuando cometía errores. Me decía que era un fracaso cuando mis calificaciones no eran perfectas. Una vez, cuando tenía 12 años, derramé un vaso de leche en la mesa durante la cena. Richard me obligó a limpiar cada gota mientras él se sentaba y me observaba, diciéndome que eso era lo único para lo que yo era bueno: limpiar mis desastres. Eso fue solo uno de cientos de momentos. 1000 pequeños cortes que eventualmente drenan a una persona. Pero Margaret era diferente. O eso creía yo. Margaret era una mujer delgada, de cabello rubio que comenzaba a mostrar hilos de plata, con ojos azules que parecían genuinamente amables. Ella me hacía sándwiches después de la escuela. Me preguntaba sobre mis días. Me sonreía de formas que parecían reales. Cuando Richard estaba en uno de sus estados de ánimo particularmente venenosos, Margaret intervenía. Me protegía. O eso es lo que yo creía que estaba sucediendo. Ahora me pregunto si simplemente estaba jugando un papel diferente en el mismo drama abusivo. Hace aproximadamente 2 años, Margaret comenzó a olvidar cosas. Pequeñas cosas al principio. Donde había dejado sus llaves. Los nombres de sus amigas. Pero gradualmente, los olvidos se hicieron más grandes, más aterradores. Un día me llamó por el nombre de mi padre, quien había muerto hace más de una década. Otro día, me preguntó quién era yo, mirándome con una confusión genuina en sus ojos. El médico diagnosticó Alzheimer temprano. Fue como ver a alguien desaparecer lentamente mientras su cuerpo seguía presente. Pero lo peor no fue verla desaparecer. Lo peor fue lo que emergió cuando se fue. Cuando la enfermedad comenzó a consumir su mente, Margaret cambió de formas que no puedo explicar completamente. Es como si la mujer amable que yo conocía hubiera sido reemplazada por algo más oscuro, algo que había estado esperando todo este tiempo bajo la superficie. Los ojos azules que una vez fueron amables se volvieron fríos, calculadores. Su voz, que solía ser suave, se volvió cortante, hiriente. Comenzó a decirme cosas. Cosas terribles. Me decía que yo era un parásito, que había arruinado su vida. Que si no fuera por mí, ella y Richard podrían haber tenido hijos propios, una vida real. Que yo era un recordatorio constante de su fracaso, de su incapacidad para tener una familia verdadera. Y lo peor era que a veces, cuando la miraba a los ojos, veía un destello de la Margaret antigua, como si estuviera atrapada dentro de esa versión más oscura de sí misma, incapaz de detener las palabras que salían de su boca. Richard, por su parte, pareció liberarse de cualquier pretensión de decencia. Sin Margaret para actuar como un amortiguador, sin su presencia para mantener una apariencia de normalidad, él se convirtió en algo casi monstruoso. Los insultos se volvieron más frecuentes, más personales. Me culpaba por la enfermedad de Margaret, como si mi presencia en la casa hubiera causado su deterioro mental.
Me decía que era un fracaso, que nunca sería nada, que debería estar muerto como mis padres. Y entonces comenzaron las alucinaciones. No estoy seguro de cuándo comenzaron exactamente. Fue gradual, como la enfermedad de Margaret. Al principio, solo eran pequeñas cosas. Sombras que se movían en la esquina de mi visión. Sonidos que no podía identificar. Un susurro que parecía venir de las paredes. Pensé que estaba perdiendo la mente. Pensé que el estrés de vivir en esa casa, de soportar el abuso constante, estaba finalmente quebrando algo fundamental en mí. Pero luego se hicieron más reales. Comenzaba a ver a mi tío en lugares donde no estaba. Lo veía de pie en la puerta de mi habitación a las 3 de la mañana, observándome dormir, aunque cuando encendía la luz, no había nadie. Escuchaba su voz llamándome desde el sótano, aunque sabía que estaba en la sala viendo televisión. Una noche, lo vi de pie al pie de mi cama, sus ojos grises brillando en la oscuridad, su boca abriéndose para decir algo, pero no salía ningún sonido. Cuando parpadeé, desapareció. Mi tía también comenzó a aparecer en mis alucinaciones. Pero en ellas, ella era diferente. Su rostro se distorsionaba, sus ojos se hundían en sus órbitas, su piel se volvía gris y translúcida. La veía en el espejo del baño, de pie detrás de mí, sonriendo con una sonrisa que no tenía dientes. La escuchaba en las paredes, susurrando mi nombre una y otra vez, como si estuviera atrapada dentro de ellas, rogándome que la sacara. Visité al psicólogo escolar. Le conté sobre el estrés en casa, sobre los insultos, sobre cómo me sentía constantemente bajo presión. Me prescribió antidepresivos. Dijo que probablemente estaba experimentando una reacción al trauma. Que era normal. Que con el tiempo, mejoraría. Pero no mejoró. Si acaso, empeoró. Las alucinaciones se hicieron más vívidas, más aterradoras. Comenzaban a sangrar en la realidad de formas que no podía explicar. Una noche, vi a mi tío en la cocina, de pie junto al refrigerador, su rostro cubierto de sangre. Cuando me acerqué, desapareció. Pero la sangre seguía allí, en la puerta del refrigerador, en forma de una mano pequeña. Una mano de niño. Mi mano, pensé. La mano del niño que yo solía ser, antes de que esta casa lo consumiera. Comencé a dudar de mi propia cordura. ¿Estaban sucediendo estas cosas realmente? ¿O las estaba imaginando? ¿Cuál era la diferencia, en realidad? Si podía verlas, si podía sentirlas, ¿no eran tan reales como cualquier otra cosa? Mi tío comenzó a notar mi deterioro. Y en lugar de mostrar preocupación, pareció disfrutarlo. Comenzó a hacer comentarios sobre mi inestabilidad mental. Decía que era como mi madre, que ella también estaba loca. Que la locura corría en la familia. Que era solo cuestión de tiempo antes de que terminara en una institución psiquiátrica, como ella. Eso era una mentira. Mi madre no estaba loca. Pero ¿cómo podía defenderla cuando ni siquiera podía confiar en mi propia mente? Pasaron los meses. La casa se volvió más oscura, más sofocante. Las paredes parecían cerrarse cada vez más. Los pasillos se alargaban. Las habitaciones se encogían. Comencé a pasar más tiempo en mi cuarto, evitando a mis tíos tanto como era posible. Pero incluso allí no estaba seguro. Las alucinaciones me seguían. Mi tío aparecía en mi espejo. Mi tía susurraba desde debajo de la cama. Una noche, aproximadamente hace 3 meses, algo cambió. Estaba acostado en mi cama, incapaz de dormir como de costumbre, cuando escuché a mi tío y a mi tía discutiendo en la sala. Sus voces eran bajas, pero podía escuchar cada palabra a través de las paredes delgadas de esa maldita casa. No puedo más con él, decía mi tío. Está loco. Es un peligro. Debería estar en un hospital psiquiátrico, no aquí, bajo nuestro techo. ¿Qué quieres que haga, Richard? La voz de mi tía era diferente ahora. Más clara. Más presente. Parecía que tenía un momento de lucidez, uno de esos momentos raros en los que la enfermedad retrocedía brevemente. Es mi sobrino. Tu sobrino. No podemos simplemente abandonarlo. ¿Por qué no? Preguntó mi tío. Sus padres están muertos. No tiene a nadie más. Nadie lo echaría de menos. Nadie lo querría. Podríamos internarlo, decir que se fugó. Nadie lo buscaría. Sentí que mi corazón se detenía. ¿Estaban realmente hablando de esto? ¿O era otra alucinación? Pero no, esto se sentía diferente. Esto se sentía real. No, dijo mi tía, pero su voz era débil. No podemos hacer eso. ¿Por qué no? Repitió mi tío. Mira lo que nos ha hecho. Mira lo que te ha hecho a ti. Esta enfermedad, esta maldición que te consume, comenzó cuando él llegó. Como si fuera una maldición, Margaret.
como si nos hubiera traído una maldición. Ahí fue cuando supe que tenía que hacer algo. Supe que si no actuaba, si no hacía lo que tenía que hacer, desaparecería. No físicamente, tal vez, sino de todas las formas que importaban. Sería internado, medicado, olvidado. Sería borrado. Los siguientes días fueron un borrón. Pasé el tiempo observando, escuchando, esperando. Esperando a que me dieran una razón. Esperando a que me dieran una oportunidad. Mi tío tenía una rutina. Cada noche, alrededor de las 10, se tomaba un vaso de whisky en su estudio antes de acostarse. Era su momento de paz, decía. Su momento para estar solo con sus pensamientos. Yo comencé a espiar a través de la puerta entreabierta, observándolo mientras se sentaba en su silla de cuero, mirando por la ventana, bebiendo lentamente. Una noche, mientras estaba en la cocina, vi las pastillas de mi tía. Las pastillas para el Alzheimer. Medicamentos fuertes. Medicamentos que podrían hacer muchas cosas si se administraban en las dosis correctas. Medicamentos que podrían, si una persona fuera lo suficientemente desesperada, asustada, rota, ser utilizados de formas que no fueron previstas. Pasé horas investigando en internet, usando la computadora de la escuela para que no quedara rastro. Aprendí sobre sobredosis. Aprendí sobre síntomas. Aprendí sobre cómo hacer que pareciera un accidente. Pero luego, una noche, mi tía tuvo otro momento de lucidez. Estaba en la cocina, preparando la cena, y de repente se detuvo. Se dio la vuelta y me miró, realmente me miró, como si viera a través de toda la confusión de su mente enfermo. Billy, dijo, su voz clara por primera vez en meses. Lo siento. Lo siento por todo. Por lo que he dicho. Por lo que he hecho. No eres un parásito. Eres un niño. Un niño que merece amor y cuidado, no esto. No esto. Comenzó a llorar. Y yo también. Nos abrazamos en esa cocina, en esa casa gris, y por un momento, solo por un momento, sentí que tal vez las cosas podrían mejorar. Tal vez ella podría recuperarse. Tal vez podríamos encontrar una forma de salir de esto. Pero entonces mi tío llegó a casa. Vio a su esposa llorando, me vio a mí con los ojos rojos, y algo en su rostro cambió. Se volvió oscuro. Violento. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó, su voz alta y peligrosa. Nada, dije rápidamente. Solo estábamos hablando. ¿Hablando? Su risa fue como vidrio roto. ¿Hablando sobre qué? ¿Sobre cómo arruinaste nuestras vidas? ¿Sobre cómo eres un fracaso, un inútil, un parásito que debería haber muerto con sus padres? Levantó la mano. Pensé que me iba a golpear. Pero en lugar de eso, agarró a Margaret por el brazo, tan fuerte que ella gritó de dolor. Tú, le dijo, su rostro rojo de ira. Tú y tu debilidad. Tú y tu compasión patética. Eso es lo que lo está arruinando todo. Eso es lo que está arruinando a nuestra familia. Richard, por favor, suplicó Margaret, intentando liberarse de su agarre. Por favor, repitió, como si la palabra fuera obscena. Por favor, te diré lo que voy a hacer. Voy a llamar a los servicios de protección infantil mañana. Voy a decirles que eres incapaz de cuidar de ti misma, mucho menos de un niño. Voy a decirles que eres una amenaza. Y luego voy a asegurarme de que este niño sea internado en algún lugar donde no pueda arruinar más vidas. Miró hacia mí, sus ojos grises llenos de odio puro. Y tú, dijo, desearás haber muerto con tus padres. Algo se rompió dentro de mí en ese momento. No fue gradual. No fue una decisión consciente. Fue como si algo antiguo, algo que había estado dormido en lo profundo de mi ser, se despertara de repente. Corrí a la cocina. Abrí el cajón donde guardaba los cuchillos. Mi mano se movió por su propia voluntad. O tal vez fue mi mente la que se movió, la mente rota, la mente fracturada que había estado viviendo en esa casa durante 16 años. No recuerdo mucho de lo que sucedió después. Es como si mi mente se hubiera protegido a sí misma, como si hubiera bloqueado los detalles. Recuerdo sangre. Mucha sangre. Recuerdo los gritos de Margaret. Recuerdo la expresión de sorpresa en el rostro de mi tío, como si no pudiera creer que yo, el niño débil, el fracaso, el parásito, fuera capaz de hacer algo así. Recuerdo la sirena de la policía. Recuerdo las luces rojas y azules parpadeando a través de las ventanas de la casa. Recuerdo a los oficiales de policía entrando, sus armas desenfundadas, gritándome que me acostara en el suelo. Y recuerdo el silencio después. El silencio absoluto, ensordecedor, de una casa que finalmente estaba en paz. Ahora estoy aquí, en una habitación blanca, escribiendo esto. No estoy seguro de dónde estoy exactamente. Podría ser un hospital psiquiátrico.
Podría ser una prisión. Podría ser ambas cosas. El tiempo se siente extraño aquí, como si se moviera de manera diferente. A veces, veo a mi tío. De pie en la esquina de mi habitación, observándome. Su rostro está pálido, casi translúcido. Hay un cuchillo en su pecho. Pero cuando parpadeo, desaparece. A veces, escucho a mi tía. Su voz viene de las paredes, susurrando mi nombre. Pero su voz es diferente ahora. Es amable. Es amorosa. Es como si finalmente, en la muerte, hubiera encontrado la paz que nunca pudo encontrar en vida. ¿Fue real? ¿Sucedió realmente? ¿O fue todo una alucinación, un producto de una mente rota que finalmente se rompió por completo? No estoy seguro. Y honestamente, ya no importa. Lo que importa es que lo hice. Lo que importa es que finalmente, después de 16 años, hice lo que tenía que hacer. Hice lo que era necesario para sobrevivir. Mi nombre es Billy. Y esta es mi historia. La verdad de lo que sucedió en esa casa. Tal vez alguien la leerá. Tal vez alguien la creerá. Tal vez alguien entenderá que a veces, cuando estás atrapado en un infierno, cuando nadie te cree, cuando nadie te ayuda, cuando estás completamente solo, la única forma de escapar es hacer lo impensable. O tal vez nadie nunca sabrá. Tal vez esta historia desaparecerá, como desaparecí yo. Pero al menos ahora, en esta habitación blanca, en este lugar donde el tiempo se mueve de manera extraña, tengo paz. Tengo silencio. Tengo la ausencia de su voz, de su presencia, de su odio. Y eso, finalmente, es suficiente.